Buenos días, señores comisionados. Iniciamos este miércoles 23 de abril la reunión número 14 de la Comisión de Postulación. Decretamos la apertura de la presente sesión. En cuanto al quórum, habemos 13, o sea que hay suficiente quórum, solo falta uno, el decano de la Universidad Mariano Galvez. La agenda, ¿tienen ahí la agenda? No sé si tienen alguna observación para la agenda. Sí, señor presidente, tal vez el punto del doctor Freddy Cabrera, si pudiera de una vez discutirse o aprobarse o desaprobarse en este momento. Yo pediría, señor presidente, que quedaran puntos varios al final para, como se hizo la vez pasada, y entrar a las entrevistas ya que están los entrevistados afuera, ¿va? Bueno, entonces hay una propuesta de que el asunto de la propuesta del liceo se conozca entonces que se conozca el propuesta, que sea el primer punto, y otra que sea en asuntos varios. Decidámoslo. Los que están de acuerdo con que sea como el primer punto, levanten la mano. Serían 2, 6, 7, 8. Ay, 11 al 9. ¿Cómo? ¿Que no escuchó? Bueno, la votación es los que estén de acuerdo con la moción de que ese punto sea conocido como el primero de la agenda, que se decida como el primero de la agenda, que se sirvan levantar la mano. No hay. Los que consideran que debe ser al final en asuntos varios, ¿están de acuerdo? Pues entonces al final no hay mayoría para la cuestión, se queda para asuntos varios. Lectura y aprobación del acta anterior. Aunque se envió el acta, fue muy temprano el día de hoy, entonces difícilmente la han visto. Entonces voy a omitir la parte introductoria como la vez pasada y voy a ir únicamente a la parte medular, que se refiere básicamente a las entrevistas. Preguntamos primero. Yo sugiero que por respeto al tiempo de los candidatos que ya están acá, dejemos esas cosas al final. Se deje para el final el acta. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Lo dejamos para el final. Bien. Bueno, pasamos al punto entonces de inicio de entrevistas. Pasamos al inicio de entrevistas. La primer aspirante es la licenciada Aura Marina López y Fuentes de San José. Licenciada Aura Marina López y Fuentes de San José, bienvenida a esta comisión. Muchas gracias. Vamos a iniciar su entrevista. Okay. Las reglas son muy claras. 20 minutos asignado para la entrevista. Usted tiene los primeros 15 minutos para referirse a 6 aspectos de forma breve, a 6 aspectos que tiene usted ahí en una hoja que está en su escritorio. Finalizan esos 15 minutos, entonces se entran los siguientes 5 minutos a preguntas de los señores comisionados. Tiene la palabra. Muy buen día, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores decanos, señor presidente del Colegio de Abogados y Notarios, señor presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios,
personal, a quienes presentes, a quienes me honro en saludar en esta mañana. Entrando concretamente a lo que la guía determina, en relación al primer punto, motivaciones y experiencia para optar al cargo, pues tengo ya 15 años en la carrera fiscal. Ingresé al Ministerio Público empezando por auxiliar fiscal, luego fui agente fiscal en la Fiscalía de Ejecución, estuve en la jefatura de la Fiscalía Distrital de Zacatepeques, Antigua Guatemala, en la jefatura de Delitos Económicos y actualmente en la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción. Estos pasos y esta trayectoria en el Ministerio Público me han brindado la oportunidad de tener la experiencia, no solo en el manejo de escena de crimen, en delitos contra la vida y la integridad física de las personas, sino que también en la investigación concretamente, trabajándola de forma directa en mi calidad de auxiliar fiscal, luego en mi calidad de agente fiscal, pues conociendo el proceso y actuando, consiguiendo sentencias condenatorias en los casos en los que tuve la oportunidad de trabajar. Todo ello me hace conocer las debilidades y las fortalezas del Ministerio Público, y es lo que me motiva para estar ante ustedes en este día, para haber sometido mi expediente a su consideración, con la plena certeza de que tengo la capacidad necesaria para poder desempeñar el cargo de fiscal general, que es un cargo muy importante, muy grande, pero no dudo que con la experiencia que he adquirido y con los conocimientos de las fortalezas y debilidades yo pueda hacer un buen trabajo en la institución. En cuanto al diagnóstico del Ministerio Público, es tan amplio que creo que podríamos pasar horas hablando de este tema sin poder agotarlo. Desde que voy a ser concreta en algunos puntos que considero importante indicar en esta ocasión. Me voy a referir como parámetro, como muestra, el año 2013. El ingreso de denuncias en el Ministerio Público a nivel nacional fueron 419,000 denuncias, distribuidas en toda la República. De estas 419,000, 95,000 fueron depuradas por la Oficina de Atención Permanente. ¿Qué significa esto? La Oficina de Atención Permanente realiza una evaluación previa, que es a primera vista, que determina cuando no son hechos constitutivos de delito los que se están denunciando, de una vez ya no las traslada a las agencias fiscales, sino que procede a la desestimación como corresponde. Por supuesto, proceden posteriormente más desestimaciones, pero ya es con el análisis del analista de cada unidad receptora o de las personas que tengan a cargo su expediente, que al hacer la investigación pues determinan que no es constitutivo de delito o que no se puede proceder. De estas fueron, quitándole los 95,000, nos quedan 309,000 denuncias que fueron remitidas a fiscalías, a distintas fiscalías, distribuidas dentro de las 82 fiscalías que tiene el Ministerio Público a nivel república, entre fiscalías distritales, de sección, municipales y fiscalías especiales. De las 319,000 denuncias, hubieron 169,000 salidas alternas. Las salidas alternas se refieren a desestimaciones, suspensiones condicionales de la persecución penal, criterios de oportunidad, conversiones planteadas. Hubieron 7,704 sentencias condenatorias y hubieron 30,504 personas ligadas a proceso penal. Eso nos queda un margen de aproximadamente 100,000 denuncias que se quedan en investigación durante el año, que ya quedan para el año siguiente. Si viéramos el número como tal, hablar de 100,000 denuncias aproximadamente en investigación para la cantidad de 4,281 empleados que tiene la institución, estaríamos en un parámetro manejable. El problema es de que no solo tenemos las 100,000 denuncias que quedan rezagadas para el año siguiente, sino que traemos arrastrando el cúmulo de 18 años que el Ministerio Público tiene de creación. Entonces, si vemos todo el cúmulo de 18 años para acá, por supuesto el ingreso era menor en años anteriores, pero si tomamos en consideración lo que se va quedando, obviamente las mesas de trabajo tienen una carga enorme de expedientes, de los cuales los auxiliares agentes fiscales no son capaces de poder darle una salida
una salida pronta. Esto hace que las mesas estén cada vez más congestionadas y hay que buscar una solución a este problema, que es uno de los problemas, considero, más grandes que está afrontando el Ministerio Público en este momento, en virtud de que no se le puede dar una pronta respuesta a las denuncias que presentan los usuarios, ¿verdad? Las víctimas. Y en todo caso, pues las víctimas merecen, tienen derecho y también pueden exigir la solución de sus problemas. Sin embargo, el Ministerio Público en una situación de esa naturaleza pues no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? En cuanto al presupuesto del Ministerio Público, estamos contando con una asignación legislativa de 1.000 millones durante el año 2013. Sin embargo, de esos 1.000 millones, Finanzas Públicas acreditó únicamente 790 millones, de los cuales tengo conocimiento que fueron debidamente ejecutados. El personal con el que se contaba a finales del año 2013, el Ministerio Público, es un total de 4.281 empleados, con una cantidad de personal operativo de 3.083 y 1.198 personas en la sección administrativa. Esto implica que en la parte operativa tenemos un 72% de personal y en la parte administrativa tenemos un 27.98% de personal. Sin embargo, no obstante que estamos más o menos en una cuarta parte del personal en el renglón de personal administrativo, considero que puede todavía rescatarse personal de ahí, ser trasladado a personal operativo, con el único objeto de que sea más eficiente, más efectivo el trabajo que se realice, poder tener más cobertura. Hay varios puestos en el área administrativa que podrían, de hecho, tal vez no suprimirse para no dejar sin empleo a las personas, sino que son profesionales, abogados, que bien podrían ingresar a la carrera fiscal y poder llegar a ser parte del personal operativo. De esta manera se estaría aprovechando el recurso humano con el que contamos y se estaría cubriendo necesidades básicas para resolver una cantidad mayor de expedientes. Me voy a referir al plan de trabajo, presentado ante esta honorable comisión. Algunos puntos también muy concreta, porque también para sacar un plan de trabajo a nivel nacional del tamaño que es el Ministerio Público habría que abarcar unidad por unidad, lo cual es imposible poder exponerlo en tan corto tiempo. Considero necesaria la reactivación de la unidad de capacitación. ¿En qué sentido? En la descentralización de la unidad como tal, en virtud de que se invierte demasiado tiempo de las fiscalías distritales o municipales más del interior de la República, que deben trasladarse a la capital para poder recibir la capacitación. Esto implica pérdida de tiempo en la realización de sus labores, que hace más corto aún el tiempo de trabajo efectivo. Y podría el capacitador trasladarse al lugar y podría capacitar a más gente. También tenemos un ahorro económico en cuanto a viáticos. En lugar de que venga un grupo de personas a capacitarse a la capital, sería un capacitador el que viaje al interior. También he estado pensando en la posibilidad de que se trabaje la transición de la CICIG, en virtud de terminar ellos con sus operaciones en Guatemala en el año 2015. Es necesario también crear un módulo de capacitación para el personal que va a tomar a su cargo los expedientes que hasta el momento en los que ellos están interviniendo, para que no sufran ninguna modificación o algún retardo en la investigación, los procesos que estén en trámite, ¿verdad?, en virtud de la intervención de dicha unidad. La coordinación con los fiscales generales de otros países, principalmente al nivel de Centroamérica, para poder establecer, en virtud del crimen organizado de nuestras fronteras, que casi son las mismas personas, los mismos grupos criminales que operan en un país o en el otro, más que todo a nivel de corrupción, hacen el paso sin ser percibidos en las fronteras. Sería bueno coordinar con los fiscales de Centroamérica para poder hacer las coordinaciones y atacar de manera frontal el crimen organizado.
la implementación global del combate a la delincuencia. Al referirme a ello, más que todo, hago referencia a coordinar o a tener acercamiento con países, con otros países, principalmente con los que tienen menor índice de delincuencia, para establecer cuáles han sido sus políticas de prevención y de ataque a la delincuencia y ver si existe la posibilidad de poder adoptar políticas en Guatemala que pudieran ser de utilidad y poder copiar esos modelos a manera de ser un poco más eficientes. La integración institucional de política criminal, haciendo partícipes a empleados designados con la capacidad en el Ministerio Público para poder integrar grupos de trabajo para establecer la política criminal del país a nivel de gobernación, ya que son ellos los encargados de este tema de prevención, para poder no solo como institución atacar cuando ya están cometidos los delitos, investigarlos, sino que también ser parte por el conocimiento que se tiene del modus operandi de estas personas. Tenemos la capacidad para participar en ese tipo de reuniones y aportar también opiniones para un mejor desarrollo de la política de prevención. La creación y regionalización de fiscalías, esto pues es ya de conocimiento de todos, que no todos los lugares de la República están cubiertos por el Ministerio Público en virtud de la escasez de personal. La idea es tratar de cubrir en la manera de lo posible la mayor parte de municipios para poder ser más efectivos y estar más prontos a las necesidades de la población. El fortalecimiento del análisis criminal, como es del conocimiento de todos, existe una unidad de análisis criminal que a través de esa unidad se ha logrado la captura y desintegración de varias bandas de crimen organizado. Habría que fortalecerla y tratar de que ésta cubra y apoye a todas las fiscalías. Actualmente solo está dándoles apoyo a delitos más graves, de integridad física y otros de crimen organizado, en virtud de la capacidad, ¿verdad?, que no cubre para poder trabajar otro tipo de delitos. La idea es fortalecer y tratar de ampliarlo para que tenga más cobertura. Crear unidades de control y disciplina. Hay un grave problema en la institución y eso es de conocimiento general, ¿verdad? No estamos hablando de cosas que sean secretas. En el Ministerio Público existe el grave problema que el Consejo del Ministerio no está integrado, en virtud de que faltan los representantes del Congreso nombrados por el Congreso de la República de Guatemala. Esto trae como consecuencia que, si bien existen medidas disciplinarias, estas al ser impuestas a alguna persona que ha faltado a su deber o al cumplimiento de sus funciones, presentan impugnaciones y eso hace que se quede prácticamente como que no sucedió nada, ¿verdad? Porque no está el Consejo. Incluso hay personas que están con procesos de destitución que no pudieron ser ejecutados y que tampoco pueden ser ejecutados porque no hay quien resuelva los expedientes de impugnación que han presentado. Esto le ocasiona un grave problema a la institución, no solo en cuanto a la capacidad del personal, porque ya no se confía en esas personas por X o Y razón de que han sido sancionados y están pendientes de una sanción tan fuerte como para poderles asignar trabajos, ¿verdad?, que ameritan de confidencialidad, de diligencia. Y esto, consecuentemente, trae también una erogación económica para la institución que no está siendo bien aprovechada, ¿verdad? Entonces necesitamos la integración del Consejo del Ministerio Público. También no me dejarán mentir, si alguno de ustedes va al interior día viernes, el jefe de la Fiscalía no lo van a encontrar, no se presentan a trabajar, o llegan tarde o ya se fueron al mediodía. Es un grave problema porque no existen medios de control. O sea, hay que controlar, porque si bien es cierto, los profesionales en la institución, me refiero a agentes fiscales, fiscales de sección, de distrito, fiscales auxiliares 2, que ya es personal graduado, tienen el privilegio de que no marcan su ingreso y salida, pero le están equiparando con un derecho que no tienen, con un derecho de no presentarse o de llegar tarde o de irse más temprano o hacer lo que quieran, y no es así. El Código de Trabajo marca cuáles son
las obligaciones laborales, sin embargo, se dejan de cumplir. Perdón, licenciada, que le interrumpa. Vamos a proceder en este momento a preguntas de los comisionados. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, licenciada Aura Marina López. Usted en su entrevista ha señalado que ha estado en varias fiscalías. Importante lo que menciona con respecto a lo que sucede en algunas fiscalías en el interior del país. Según comenta, usted fue jefe de fiscalía en Zacatepeques, en delitos económicos y en la corrupción. ¿Cuáles han sido sus logros más relevantes que ha obtenido usted en estas fiscalías, ya que en determinado momento son fiscalías que son sensibles para la sociedad guatemalteca, por ejemplo, la corrupción y delitos económicos, y precisamente en el interior del país? Muchas gracias. Bueno, principiaré refiriéndome, por cuestión de tiempo, a los puntos específicos. Por ejemplo, en Zacatepeques, Antigua Guatemala, durante mi gestión hicimos coordinaciones con varias entidades, incluyendo a sectores hoteleros, la sociedad civil, la Municipalidad de Guatemala, la Policía Nacional, la Municipalidad Local de Antigua Guatemala, en el sentido de crear políticas de prevención. En ese orden se consiguió que los ciudadanos tuvieran la confianza incluso de ser informantes prácticamente de las instituciones, tanto de la policía como del Ministerio Público, logrando la captura de varios grupitos de delincuentes que estaban prácticamente atormentando a los visitantes, que son una fuente de ingresos para el país. Se logró, con el apoyo económico de la Municipalidad de Antigua Guatemala, la colocación de cámaras a nivel del perímetro urbano de Antigua Guatemala, lo cual ayudó para la prevención de delitos en ese lugar, en virtud de que se tienen cámaras gigantes colocadas con monitoreo permanente a las 24 horas en un instituto municipal, con una línea directa, de comunicación directa de la Policía Nacional a la Comisaría 74, que es la que opera Zacatepeques. Y en ese sentido tienen la comunicación de forma inmediata cuando en las cámaras detectan algo sospechoso. Y eso ha ayudado a la prevención del delito y también a la captura de algunas otras personas. Se logró también en el caso de los colombianos, la sentencia más grande que hasta el momento ha habido en Zacatepeques, 83 años de condena de la familia colombiana, que recordarán quizás en el año 2011 fueron atacados por un grupo de delincuentes. En una semana habíamos capturado al grupo completo, recuperado todos los objetos que le fueron robados a estas personas. En ese caso asesinaron al jefe de familia, comerciante con inversiones en Guatemala, y a la esposa y a una nuera. Se capturaron a 3 delincuentes y hubo un delincuente fallecido en la persecución y en la captura. En una semana se contaba con eso y se logró una sentencia condenatoria, hasta el momento la más fuerte de ella. En la Fiscalía de Delitos Económicos, durante mi gestión, que fue de 1 año, se logró la recuperación de 100 millones de quetzales en favor del Estado de Guatemala. Estos 100 millones fueron producto de varios procesos que se logró, la recuperación de dinero que fue defraudado de forma ilícita a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. También se logró la concretación del caso de Norman Tejeda Velázquez, que creó 72 empresas ficticias y defraudó al Estado de Guatemala a través de 1.200 empresas. Fue una estructura grande, se logró una sentencia condenatoria y una multa de 2 millones de quetzales aproximadamente. Se logró también mantener la Fiscalía en el primer lugar estadísticamente, lo cual es comprobable por quien quiera que consulte las estadísticas. 1 año completo en el primer lugar en efectividad y calidad. En la Fiscalía contra la Corrupción se dio un cambio en el sistema operativo de trabajo, ya que se trabajaba por mediana, alta y baja relevancia. Esto implicaba que los de alta relevancia se les asignaba un caso o 2, y eso los hacía ineficientes porque no tenían de dónde sacar resultados, mientras que los de baja relevancia, que eran de 1 millón para abajo de la cantidad que se le había robado al Estado de Guatemala a través de funcionarios públicos, no se daban abasto por la cantidad fuerte que tenían de procesos. Se la pasaban atendiendo a abogados, defensores, a todas las personas del proceso, y les quedaba poco tiempo para la investigación. Se redistribuyó todo el trabajo de forma equitativa por año,
Eso nos ha dado como resultado que durante el año 2012, anterior a mi gestión, se lograban únicamente 12 sentencias al año. Durante el año pasado, que ya fue durante mi gestión, se lograron 149 sentencias condenatorias con 0 absolutorias. Me enorgullezco en decirlos por la calidad del trabajo que estamos realizando. También en cuanto a aquí está inmerso lo de la independencia de mi criterio. Yo trato de manejarme siempre con principios de integridad, de objetividad, y siempre basada que mis principios y mis juicios se formulen en virtud de la objetividad de los casos que se investigan, de los hechos. Puramente no acepto injerencias de personas que vayan en menoscabo de estos principios tan importantes y que al final redundan en la aplicación correcta de la justicia en favor de las personas. De esta cuenta, pues esos han sido los logros. También se ha logrado la sentencia del señor exalcalde Marco Aurelio Salzatay, que es el alcalde de Santo Domingo Suchitepe, que es la pena más alta conseguida en delitos de corrupción, una habilitación absoluta de 50 años y 12 años de prisión inconmutables. Esta inhabilitación contempla la prohibición para ejercer cargos o empleos públicos, prohibición para manejar fondos del Estado, pérdida de sus derechos políticos, con la intención de que no vuelva a tocar un centavo de las arcas públicas, por la sustracción de 6 millones de quetzales aproximadamente que estaban bajo su resguardo en virtud del cargo público que ostentaba. Señor Chila. Gracias, señor presidente. Licenciada López, tengo 2 dudas. Puede ser que no la haya escuchado bien. La primera duda es en cuanto al presupuesto del año anterior. Usted mencionó que le habían asignado una cantidad al Ministerio Público y que le desembolsaron una cifra inferior y que de la cifra desembolsada el 100% había sido debidamente ejecutado. Así es. Y la segunda es que me confirme el dato o el porcentaje de los trabajadores que llama usted operativos y el porcentaje de los que son trabajadores administrativos, por favor. Con mucho gusto. Sí, efectivamente, según tengo conocimiento, estos son los datos reales, porque estoy dentro de la institución y fue una consulta directa a la unidad de presupuesto. El legislativo asignó al Ministerio Público 1.000 millones, de los cuales Finanzas Públicas acreditó únicamente 790 millones. Y tengo conocimiento que fue ejecutado el total del presupuesto. En cuanto a la pregunta del personal, le platicaba que son 4.281 empleados en total a finales del año 2013. De ellos hay 3.083 en cargos o puestos de operatividad, equivalente a un 72.02%. Y en cargos administrativos, 1.198 personas, equivalentes a un 27.98%, que es el personal administrativo, del cual decía que puede ser reducido aún un poco más, en virtud de que hay puestos que pueden ser aprovechados en el área operativa. Jari Méndez. Buenos días, licenciada. Usted tiene dentro de su plan de trabajo y se ha visto la necesidad de la creación y regionalización de fiscalías. Me gustaría saber, a corto plazo, si usted fuera electa fiscal, ¿cómo implementaría esa creación y regionalización de nuevas fiscalías? Con mucho gusto. Pues en el sentido de que tendríamos que buscar los recursos. En este caso, pues el recurso económico, el presupuesto es una cuestión bien complicada de poder esperar que se tenga un aumento presupuestario. Sin embargo, con el presupuesto actual habría que hacer una evaluación de lo que se está asignando a cada unidad, a cada fiscalía, porque tengo entendido y tengo conocimiento porque estoy ahí viviendo esa situación. Hay fiscalías que tienen exceso de recursos, tanto en vehículos, en insumos, en personal, que podrían ser aprovechados formando otras unidades y quitando lo que aquí esté de más, o dándoselas también a las unidades que tienen escasez.
También otra forma sería aprovechando el personal, que considero que puede ser extraído de del porcentaje de personal administrativo y aprovechado operativamente para ir formando esas fiscalías, que aunque no se inicie con una gran cantidad de personas, pero que se pudiera tener presencia a nivel república. Argueta. Buenos días, licenciada. Buenos días. En su intervención usted mencionó, hizo un desglose bastante ilustrativo que partió del número de denuncias presentadas, entiendo yo que en el año 2013. Sí. ¿Verdad? Y luego concluyó diciendo que se habían obtenido 7.704 sentencias condenatorias. Así es. Mi pregunta es, ¿estas sentencias condenatorias corresponden a procesos iniciados y diligenciados en el año 2013? No. Muy bien. No. ¿Puedo contestar? No, estas sentencias es difícil determinar de cuándo se ha iniciado o cuándo han ingresado estos casos. Estos casos me refiero a nivel general, o sea, durante el año se lograron 7.704 sentencias condenatorias y cada año ha ido un cúmulo de años anteriores que se van quedando para hacer más o menos un porcentaje de la cantidad de procesos, que tuviéramos una idea general de cómo se va creando el cúmulo año con año en 18 años que lleva el Ministerio Público de estar en funciones, para ver la gravedad o para estimar, ¿verdad? Porque no se puede establecer a ciencia cierta, pero para estimar la gravedad que sería necesario hacer una evaluación de las mesas de trabajo por auxiliar fiscal, que sí es posible hacerlo. Establecer un diagnóstico de cada expediente en cada mesa de trabajo y poder buscar las salidas, pero esto es en apoyo de lo que le platicaba de la aplicación de medidas de control y disciplina para hacer que la gente realmente haga un trabajo efectivo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo considero, y lo he vivido y lo estoy percibiendo de esa manera en mi calidad de jefatura y también como compañera de trabajo con mis compañeros, del trabajo realmente efectivo laboral que las personas realizan dentro de la institución, me atrevería a decir que son 3 horas de las 8. O sea, 3 a 4 horas efectivas de trabajo realiza a conciencia cada persona. Si realmente hubieran medidas de control y vigilancia y disciplina, yo pienso que tendrían ellos que responder y dar lo que realmente están obligados, ¿verdad? Según sus funciones y las atribuciones que les han sido asignadas. Gracias, licenciada. Una última pregunta. ¿Sí es posible establecer una correlación entre el número de denuncias presentadas durante el 2013 y cuántas de esas terminaron en un juicio? ¿Eso sí es posible establecer esa correlación? Sí es posible. A nivel del sistema de información SICOM que se encuentra, sí es posible. Sí podría hacerse un análisis, un detalle, y como les decía, incluso se puede establecer un diagnóstico de cada expediente en cada mesa de trabajo, que sería que he encontrado una forma viable en la Fiscalía, me ha funcionado muy bien y eso ha sido una de las partes por las que se ha elevado la estadística en delitos contra la corrupción y creo que es posible aplicarlo a nivel general. Buenos días, licenciada. Buen día. Con frecuencia se señala que los protocolos de investigación del Ministerio Público no son lo suficientemente eficientes. ¿Qué acciones implementaría usted para mejorarlos? Muchas gracias. Para mejorarlos, lo que implementaría sería una capacitación dentro del proceso de agilización y de reactivación de la unidad de capacitación. Sería capacitaciones específicas a delitos específicos. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, Fiscalía contra la Corrupción tiene que conocer como la palma de su mano la ley contra la corrupción, independientemente de las reglas subjetivas y objetivas en relación al Código Penal y Procesal Penal. Pero no existe un protocolo específico de que usted va a investigar así y va a hacer esto y lo otro. La investigación es iniciativa, es voluntad, es el querer trabajar, es apasionarse con su trabajo. O sea, cuando uno lo ha vivido, recibe un expediente y de entradita analiza, se formula su hipótesis y partiendo de ahí dice, bueno, para demostrar esto y esto que quiero demostrar, lo tengo que hacer de esto y esto, necesito tal informe, necesito entrevistar a X persona, necesito ir a una inspección ocular o lo que corresponda, pero no puede tenerse un protocolo específico general, porque cada caso es un caso especial y particular y trae sus propias cosas que hay que estudiarse, pero como le decía, depende también de la voluntad de la persona
del deseo de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y esto es algo que le hace falta a muchos auxiliares y agentes fiscales en la institución, que hay que o motivarlos o ver cómo se les saca, ¿verdad? Pero tiene que funcionar. Universidad Panamericana. Muchas gracias, señor presidente. Licenciada, muy buenos días. Licenciada, me llamó mucho la atención el análisis que usted hace sobre la unidad de capacitación y cómo se está dando ahora esos procedimientos, en el sentido de que en lugar de mandar a un capacitador a un área determinada, de todos los lugares vienen a la ciudad. Eso, como usted bien dice, pues provoca viáticos y más gasto de fondos, ¿sí? ¿Consideraría usted que eso es eficiencia dentro del Ministerio Público? Fíjese que considero que de alguna manera el director de la unidad de capacitación ha sido la forma que ha considerado hacer su trabajo. Obviamente todo está sujeto a cambios, y creo que si son cambios para mejorar, sería ideal. O sea, son mis ideas de poder reactivar, reestructurar, llevar la capacitación a los lugares y no traer a la gente para capacitarse. Está bien su consideración, pero ¿es eficiente? A mi criterio no es eficiente. Licenciada Aura Marina López y Fuentes, finalizamos aquí su entrevista. Le agradecemos su asistencia. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Continuamos con el postulante Amílcar Enrique Colindres Hernández. Licenciado Colindres Hernández, bienvenido a nuestra comisión. Vamos a iniciar su entrevista. Las reglas son muy cortas, 20 minutos de tiempo máximo para su entrevista. Usted dispone de los primeros 15 minutos para referirse a 6 aspectos básicos que tiene ahí en una hoja que está en su escritorio, en una forma concisa. Aquí, dado el tiempo, apreciamos mucho la concisión, el arte de decir todo lo que se tiene que decir en pocas palabras. Entonces, y los otros 5 minutos los va a utilizar la comisión para preguntas de los comisionados. Así es que está usted en el uso de la palabra. Honorable señor presidente, comisión de postulación, Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Básicamente, estoy viendo la guía de entrevista que hace referencia a las motivaciones y experiencias para el cargo. Anteriormente, mi desempeño como juez, tanto de paz como de primera instancia, y como estudiante, básicamente he visto cuáles son en determinado momento las deficiencias que el sistema de justicia enfrenta como tal. Básicamente yo nunca me he explicado por qué el Ministerio Público o el ordenamiento judicial no hace referencia a un interés prevalente de la víctima. Nosotros entendemos, y todos ustedes lo saben y lo conocen, que el sistema penitenciario es un sistema que está atestado de personas privadas de libertad. Entonces, la pregunta básica es, ¿por qué no es estas personas que están privadas de libertad tienen la oportunidad de resarcir a sus víctimas, independientemente de cuál sea el delito que ellos se les esté imputando? Obviamente que esto no es una regla general para todas las personas, sino que para aquellas que no se considere que no pueden mantener algún tipo de riesgo. Y digo esto porque, por ejemplo, en el derecho que se conoce como Maya, regularmente cuando estas personas no llegan al sistema de justicia,
ellos tienen que trabajar el resto de sus vidas para mantener a la familia que les ha sido privada, en este caso un padre, una madre o un hijo. Entonces, el sistema de nosotros pareciera que es totalmente irracional, con más gastos. Lo que importa es única y exclusivamente, en este caso, yo entiendo y conozco la aplicación del principio de legalidad, pero en honor a la verdad, no son por gusto las críticas que la población mantiene ante cualquier institución del sistema, por esto, porque nosotros los olvidamos. Lo podríamos decir de esta forma: el Ministerio Público tiene como principal actor a sus víctimas, y a pesar de que tiene como principal actor a sus víctimas, no busca un resarcimiento, incluso ante hechos violentos como la vida o cualquier otro elemento que pudiera estar más abajo de ello. Bueno, digo la vida y los demás bienes jurídicos tutelados que podrían ser de igual o menor importancia. En el diagnóstico actual del Ministerio Público, pues básicamente uno observa el trabajo de cada uno de los auxiliares y fiscales que tiene el Ministerio Público, y es humanamente imposible, y yo diría que hasta vejatorio de sus derechos humanos, que el personal pase una semana metido en la fiscalía, a veces sin ir a su casa, por el trabajo que se les exige. Obviamente que eso, pues sí, tiene una recompensa en cuanto al trabajo, pero también a lo largo de la vida, alguien que esté 5 años sometido bajo ese tipo de presiones, creo yo que no puede estar en el pleno uso de sus facultades mentales. Y tal vez es malo que yo lo recuerde, pero por ejemplo, en el caso de la muerte del doctor Barrientos, no era una cosa sencilla la que él estaba viviendo en estas instancias. Responde a toda una serie, digámoslo así, de presiones y una serie de vida que ustedes, creo yo, que en la mayoría lo conocían, sabía cuál era su actuar de vida, y a pesar de que mantenía su estricto apego con la academia, pues no se ve libre de este tipo de circunstancias. Entonces, al final, cualquiera de nosotros también puede pasar por ese tipo de circunstancias duras que lo llevan a esos extremos, pero es parte también de la presión que se mantiene al no tener una separación entre el trabajo y la vida de uno. Entonces, es totalmente lamentable ese tipo de situaciones. Yo lo miro y es como ver de cara a la muerte, y pues en mi experiencia les puedo decir que yo, por la misericordia de Dios, como muchos de aquí, es que estamos vivos, y esa misma vulnerabilidad también lo tienen los fiscales, lo tienen los auxiliares fiscales, que en honor a la verdad son pocos y con limitados recursos para enfrentar el trabajo que ellos mantienen. Entonces, uno no se explica cómo, por ejemplo, en algunas fiscalías los mismos auxiliares tienen que comprar el papel para trabajar. Entonces, se supone que eso se lo tiene que dar el Ministerio Público. O las víctimas dicen, bueno, ¿y cuánto viajan ustedes para ir a traer a las víctimas? Por lo menos hay zonas de quicheo más alejadas que tienen que viajar 11, 12 horas para estarlas trayendo, y a veces ya no quieren ni siquiera venir a los debates. Entonces, si no llegan las víctimas a la comparecencia con el juez, después todos salen criticados, no solo el Ministerio Público, sino que también el órgano judicial, pero es en parte por eso que nosotros no guardamos una racionalidad respecto de los más afectados, que en este caso son las víctimas de cualquier delito. ¿Cómo garantizar la autonomía del Ministerio Público?
Pues básicamente esa es una pregunta permanente, si es el presidente constitucional de la República el que nombra al fiscal general. Y uno platica con la mayoría de políticos y lo que dicen la mayoría de políticos, diputados o alcaldes o lo que sea, es que están sujetos a que por cualquier circunstancia, aunque sea inventada, se les pueda someter a procedimiento penal y no tener la oportunidad de estar participando en alguna elección. Entonces, yo por lo menos hasta hace unos años creía que vivía en una democracia, pero los hechos van demostrando que probablemente ese sea un ideal que cada uno de los guatemaltecos no vive. Me decía alguien una vez que la democracia no está en la Constitución, la democracia no está en el cerebro, sino que está en el corazón de cada uno. Entonces, tal vez esa parte falta de que nosotros no vivimos la democracia en el corazón, sino que tal vez todavía llega al cerebro. En cuanto a la independencia de criterio, para ninguno de los que están aquí presentes o en la sala es un secreto que todavía en Guatemala existen poderes y existen grupos que obviamente tienen su incidencia tanto en el sector justicia como en los demás elementos incluso de la economía de Guatemala. Entonces, esa parte de la conflictividad a veces también se ve reflejada en el sistema de justicia, como que si fuera una guerra a alto nivel, independientemente de cada uno de los actores. Y en esta independencia de criterio puedo decirles que hay un principio básico y elemental, por lo menos que a mí me han mantenido, creo yo que en mi sano juicio, o por lo menos racionalmente bajo esos parámetros, que uno no responde ante las personas, sino que todo lo que nosotros hacemos respondemos directamente ante un Dios supremo, bajo los principios de justicia, de paz y de gozo. Entonces, independientemente de cuál sea la circunstancia, tenemos que saber que nosotros nos podemos justificar, pero ante la justicia del Señor tenemos que estar cabales, incluso al momento de llegar cada uno de nosotros a la muerte. Por eso es que lo digo, que independientemente de cuáles sean las circunstancias, el criterio principal de guía única y exclusivamente puede ser la justicia. Así lo dice en principio la Biblia y después lo recoge la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes. El pronunciamiento respecto de los señalamientos formales de la sociedad, pues yo ya lo hice por escrito, básicamente en el caso que recuerdo de la señora Mindy Seleni Rodas Donis, yo adjunté algunas fotografías que estaban ahí en el procedimiento y el señor para ese momento o para el día de hoy está condenado a pesar de los elementos que se dieron alrededor del procedimiento y la asistencia en primera fila del entonces embajador de Estados Unidos de Norteamérica en la sala de audiencias. Entonces, por ahí yo adjunté algunas fotografías y los elementos correspondientes a ese proceso, y también en el caso del padre José Gumersindo Solares, básicamente en la calidad que él mantenía en ese momento o momentos anteriores como secretario de la Conferencia Episcopal. Yo lo hice ver en la defensa y pues los dos pronunciamientos son por la Fundación Sobrevivientes y actualmente pues está sujeto a procedimiento y enfrentando ese proceso. No sé si quieren ustedes que yo ahonde en algún otro tema, que es una cosa muy general. Creo que llevo como 15 minutos, no sé, tal vez menos, ¿verdad? Pero vamos a, ya que ha finalizado, vamos a
pasar a la fase de preguntas de los señores comisionados. El licenciado Estrada Menaldo tiene, Escobar Menaldo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Con todo respeto, pero yo la verdad, lo relacionado con su plan de trabajo, no escuché mayores aspectos. Fíjese que yo solo quisiera agradecerle por cuestiones de tiempo, porque como esto ya esa oportunidad pasó, solo quisiera pedirle que si en forma resumida pudiera señalar los 4 elementos estratégicos de su plan de trabajo. Ahí lo tengo presente, son las mejoras de las condiciones de atención de las víctimas de delitos, así como testigos protegidos, la implementación del equipo multidisciplinario para casos de mayor complejidad, la priorización a la reforma institucional en cuanto al marco de trabajo asignado al Ministerio Público, el análisis cuantitativo y cualitativo de la llamada efectividad de las distintas fiscalías, el seguimiento de gestión de casos e implementación de sus respectivas hojas de ruta, revisión de protocolo en cuanto a las acciones obligadas, determinadas tanto como las circunstancias del delito, tipo de delito y perfil de las víctimas, monitorear las fiscalías de ejecución para procurar la disminución de privados de libertad, la revisión metódica, sistemática, continua y reevaluación de los privados de libertad en sus distintos centros de ejecución para la disminución, hacinamiento en el sistema penitenciario, la priorización de los recursos existentes en combate al crimen organizado, la evaluación de los sistemas de soporte informático del Ministerio Público, la implementación de funciones de investigación y las funciones meramente administrativas, la priorización institucional de víctimas, niños o niñas, así como de víctimas de perfil pobres, mujeres e indígenas, que fue parte de lo que ya estoy diciendo, la creación de los mecanismos para facilitar la comunicación de la población, así como zonas olvidadas de Guatemala con el Ministerio Público, mejorar la comunicación interrelacional del orden judicial, Ministerio de Gobernación, PNC y cualquier otro actor en el sistema de justicia, implementar la mística e incondicional de respeto de la dignidad de cualquier ser humano, trabajador o usuario del sistema de justicia, mejoramiento en el proceso de la escena del crimen, revisión del sistema de carrera fiscal, así como de sus auxiliares, reducir los tiempos de respuesta y reacción en los casos de emergencia en hechos delictivos, implementación de la investigación de fiscalía a través de redes sociales y priorización de los casos de mayor riesgo. Sí, licenciado Colindres. Quería preguntarle, ya que usted conoce bien el organismo judicial, ¿cómo cree usted que deben mejorarse o mantenerse las relaciones entre el Ministerio Público y el organismo judicial? Mire, básicamente a veces a los jueces, aquí hay varios jueces y les toca que administrar la miseria, y le digo la miseria porque con tantas audiencias se les suspenden a los abogados las audiencias, la gente viene de lejos. Básicamente, aunque se pongan más jueces, la cantidad de casos va a aumentar. Igualmente tiene que ser con la parte del Ministerio Público, pero que los recursos se necesitan. El licenciado como presidente del órgano judicial lo sabe, que esa siempre es una necesidad de la población. Necesitamos más jueces y más auxiliares en todas las áreas. Aquí algunos de ustedes pues litigan y litigan bastante, y nadie me va a dejar mentir a mí que cuando a veces se llega a la hora de la audiencia no se ha podido porque las otras anteriores se pasaron del tiempo, ¿verdad? Entonces es importante tener esos recursos para darle una mejor respuesta a la población, doctor. Gracias, señor presidente. La misma línea del doctor Montúfar, se habla no solo doctrinariamente, sino que también a través de lo que establece la Constitución y la ley específica, que es el Código Procesal Penal, que un juez de primera instancia es el contralor precisamente de garantías y un filtro de la investigación que realiza el Ministerio Público. Ayer un juez nos decía que lo que plantea el Ministerio Público él lo tomaba directamente y que eso era lo que planteaba y resolvía. ¿Cuál debe ser la función realmente de un juez de control de garantías ante el planteamiento de una investigación del Ministerio Público? Pues básicamente controlar efectivamente si los recursos que tiene el Estado se deben de invertir en ese procedimiento. Pero regularmente a veces no se llega a ese análisis profundo, teniendo la presión de tener por lo menos
50 audiencias programadas para un solo día y teniendo la presión de que en 5 minutos tiene que salir de la audiencia y pasar a la otra. Entonces, el juez resuelve regularmente con lo que tiene a la mano. Se pasaron los 5 minutos bien o mal y se pasa al siguiente procedimiento. Gracias, señor presidente. Licenciado Colíndez Hernández, usted mencionó algo que sí me preocupa, en la que indica que una persona no debe ser sometida y que es algo inhumano a trabajar a presión, que incluso ya a los 5 años, pues ya no está uno con una calidad emocional para poder rendir como debe ser. Pero usted, como juez de paz que ha sido y juez de instancia, sabe perfectamente que un juez de paz pues no tiene horario, son 24 horas al día, 365 días, no hay días festivos, no hay días de asuetos, no hay feriados. En ese caso del Ministerio Público, cuando usted me indica que no se debe trabajar a presión, si mal no recuerdo, hay 3 virtudes que dice el maestro Aristóteles: la templanza, la fortaleza y la prudencia. Y eso le corresponde también al fiscal. La templanza, para tener y asumir esos grandes riesgos que está afrontando la ciudadanía. La fortaleza, para que en ese momento usted se mantenga incólume a cualquier presión externa e interna y su independencia no se vea afectada. Y la prudencia, para discernir lo que es justo y lo que es equitativo. Si usted fuera nombrado fiscal general, ¿cómo le exigiría usted a su personal si usted mismo indica que no debe trabajar a presión cuando sabemos que el fiscal debe trabajar a una presión fuerte? Mire, licenciada, yo le voy a contestar rápido. Regularmente, si en un juzgado uno entra a las 8 de la mañana y a veces les dan las 10 de la noche, uno se da cuenta de cómo su personal se ve afectado. Y eso no se lo puedo decir yo. Cualquiera de nosotros puede ir a las salas de afuera de un psiquiatra y mira quiénes son los clientes de ahí: auxiliares del Ministerio Público, fiscales y algunos jueces. Entonces, para tomar decisiones, como por ejemplo en un libro de Secretos de Liderazgo, me acuerdo yo que decía Bill Clinton: yo no tomo decisiones importantes en la tarde. ¿Por qué? Porque la calidad de mis decisiones baja. Y si él tenía que tomar las decisiones en cuanto a saber si invadía o no un país, entonces, ¿en qué condiciones nosotros podríamos saber estas circunstancias? Yo se lo digo en este sentido, licenciada. Si uno quiere que el Ministerio Público trate con dignidad a cualquier persona, nosotros primero debemos tratar a la gente que trabaja con nosotros con esa dignidad y con ese respeto, por una simple condición, que es la condición de ser humano. Bueno, finalizamos aquí la entrevista del licenciado Colíndez Hernández. Le agradecemos su asistencia. Con permiso. Gracias. Seguimos con el próximo postulante, el licenciado William René Méndez. Ya hizo asistencia el licenciado William René Méndez. Bienvenido al seno de esta comisión, licenciado Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables miembros de la Comisión de Postulación. Vamos a iniciar su entrevista. Son 20 minutos fijados como tiempo máximo. De esos 20 minutos, usted dispone de los primeros 15 para referirse en forma breve, en forma resumida, a esos 6 puntos que tiene usted ahí en una hoja que está en su escritorio. Y al finalizar esos cinco puntos, los 6 puntos, y entrar en los últimos 5 minutos,
los comisionados van a hacerle algunas preguntas. Así es que está usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, solo que no tengo aquí en el escritorio. No, parece que se lo llevó el anterior, pero ahí le van a... Hay que certificarlo conducente contra el anterior miembro, señora juez. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y prácticamente estar explicando cada uno de los motivos por los cuales estamos aquí presentes y con el deseo de llegar a optar el cargo de fiscal general de la República. Uno de los motivos es precisamente que tuve la experiencia de haber trabajado en tribunales, bien es cierto, en el proceso inquisitivo, pero también vimos el proceso acusatorio, en el cual tengo 27 años de haber ejercido la profesión en forma independiente, única y exclusivamente como abogado penalista. Desde el inicio de mi carrera no he trabajado litigios, alguno que otro civil, la verdad que alguno que otro civil, alguno que otro laboral, pero prácticamente en un 90% es el ejercicio de la acción penal. Durante todo este ejercicio, definitivamente hemos tenido la oportunidad de ver los errores y las falencias que ha tenido el Ministerio Público como abogado acusador, en los cuales hemos venido colaborando, incluso como abogado defensor. Entonces, con la experiencia que hemos tenido, con el estudio que hemos realizado tanto en posgrados como en doctorados, creemos que es necesario y es deber guatemalteco llegar a colaborar a una institución de esta naturaleza. ¿Por qué debemos de llegar a colaborar? Precisamente porque el crimen organizado está creciendo y sin embargo el Ministerio Público va pasos atrás. Y todo el mundo le tiene miedo de presentarse ante uno de estos puestos para colaborar, porque es uno de los puestos más desgastantes que pueda tener la Administración de Justicia. Y quiero mencionar un pensamiento de Platón que lo quiero adecuar precisamente al Ministerio Público. El precio de desatenderse de la política es el ser gobernado por los hombres incapaces o los peores hombres. Esa es una de las razones por las cuales debemos de participar. Creemos que tenemos la capacidad para estar dentro del Ministerio Público y es por eso que lo hacemos. Diagnóstico del Ministerio Público. Durante estos 27 años de ejercicio profesional hemos visto un Ministerio Público con una persecución ciega y no estratégica, que pretende obtener única y exclusivamente condenas y no averiguar la verdad histórica de lo que está sucediendo. Estamos acostumbrados única y exclusivamente a condenar a una persona porque cometió un hecho delictivo, porque cometió el secuestro, el asesinato, pero no vamos más allá de esa verdad histórica. Y eso es lo que el Ministerio Público debe de realizar, no basarse única y exclusivamente en esa sentencia condenatoria. Porque si nos fundamentamos en sentencias, en estadísticas, simplemente la delincuencia sigue creciendo. La persecución penal que tiene el Ministerio Público últimamente no ingresa a todos los niveles del crimen. Óigase, crimen común, crimen organizado, crimen no tradicional. El Ministerio Público ha sido incapaz, hoy por hoy, de entrar a los crímenes no tradicionales, óigase, explotación sexual, trata de personas, tráfico de influencias, megacontrataciones del propio Estado, financiamiento de campañas políticas. No miramos un Ministerio Público que lo esté haciendo. El Ministerio Público debe de entrar a todas las áreas de los delitos, sea de trascendencia o no sea de trascendencia. El Ministerio Público, como decía anteriormente, no tiene, y la persecución penal no tiene por fin llenar estadísticas.
De ninguna forma esa es la función del Ministerio Público. La función del Ministerio Público es precisamente lograr desbaratar, desarticular el crimen. Hemos visto también que el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene una visión y planes estratégicos, estos planes estratégicos hoy por hoy no están ajustados a la delincuencia organizada. Y vemos, como lo dije anteriormente, que no está con la capacidad de respuesta al crimen organizado. Ellos van más adelante porque tienen estructuras y están infiltrados en un sinnúmero de lugares en los cuales no permiten, o si lo permiten, el Ministerio Público va atrasado en ese sentido. Hemos visto también un Ministerio Público sin independencia o autonomía funcional. Y decimos que no hay una independencia y autonomía funcional porque si bien es cierto existe una jerarquía vertical, los fiscales no deben de obedecer ciegamente las instrucciones superiores, porque existe esa independencia. Pero sin embargo nos encontramos que cuando, como operadores de justicia, solicitamos la objetividad del Ministerio Público, ¿qué es lo que se dice? Es una orden. Pero si la ley dice otra cosa, es una orden. Y eso no puede ser. El Ministerio Público debe tener una política criminal y de persecución penal que llene los intereses aplicando la ley y sobre todo la Constitución. Encontramos también un Ministerio Público que no ha incrementado ni diversificado su plantilla que permita cubrir geográficamente todas sus funciones en todo el territorio nacional. No es permisible que el Ministerio Público simplemente no tenga presencia en un municipio. Así esté en lo más escondido de Guatemala, el Ministerio Público debe de tener presencia. Hemos observado también durante toda esta etapa un Ministerio Público que no tiene equipos multidisciplinarios que le permitan desarrollar con mayores niveles de eficiencia. Miramos que este Ministerio Público simplemente, las fiscalías están integradas precisamente por su jefe de la fiscalía, sus auxiliares fiscales y nada más, no hay expertos. Cada unidad de fiscalía debería de ser un mini ministerio público, con su analista, con sus expertos en cada uno de los temas que tengan, pero sin embargo no lo tenemos. Tenemos un ministerio público sin capacidad de respuesta en todas sus direcciones. Y no entendemos cómo es posible que la única fiscalía que tiene esa capacidad es la única que está adscrita a la CICIG. Es la única fiscalía que tiene esa capacidad de respuesta. ¿Por qué no hemos logrado pasar ese sentimiento de trabajo hacia las demás fiscalías? Si una fiscalía lo puede hacer, todo el Ministerio Público lo puede hacer. Sin embargo, no existe hoy por hoy ni durante toda la existencia del Ministerio Público. Uno de los peores errores que consideramos nosotros que se ha cometido es dividir el procedimiento preparatorio con el procedimiento en la fase de acusación. Miramos una fiscalía que encuentra, que inicia su investigación, que prepara a ese niño, porque yo le llamo así, cuando uno inicia la investigación, está preparando a su hijo, lo está formando para que cuando llegue a los 18 años, que es precisamente la etapa en que pasará a la fase del juicio oral y público, se lo dan a otro. Se pierde toda esa investigación, todo ese conocimiento, y con el error que ni siquiera ellos mismos presentan los medios de prueba. Y ese es uno de los errores por medio de los cuales se llega a las sentencias absolutorias. Y sentencias absolutorias
en las cuales se notan esa deficiencia y ese desconocimiento del fiscal que tomó a cargo esa fase del proceso, porque no conoce el expediente. Muchas veces se han conseguido las sentencias, y los invito a oír los audios en los cuales se han conseguido sentencias condenatorias, o se abre a juicio o a debate un proceso, porque los jueces en el debate logran concatenar los medios de convicción y convertirlos en prueba. Y eso no lo debe de hacer el tribunal de sentencia. Esa es obligación del fiscal, presentar sus medios de prueba bien fortalecidos bajo los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad, para que tengan validez, y ese proceso jamás se lo van a votar dentro de un juicio. Pero oigan las sentencias, las llamadas de atención que hace el presidente del tribunal, que están condenando única y exclusivamente porque lograron concatenar esos medios de convicción. Entonces es un grave error que hemos observado dentro del Ministerio Público. Tenemos un Ministerio Público que no protege a las víctimas ni a sus testigos. Hemos observado que cuántas víctimas dentro de los procesos, óigase, mujeres violadas, asesinadas, lesionadas, hombres que les han robado, toda clase de delitos. Estos procesos no se les pone la atención si no llegan a los medios de comunicación. ¿Cuántas veces, y aquí todos somos abogados, cuántas veces no hemos llegado a una fiscalía y no se nos atiende por estar atendiendo un caso de trascendencia? La justicia es para todos. Y ese cambio en estructuras debe de tener el Ministerio Público. Debe tener la capacidad de estar con la víctima, acompañar a la víctima en todos y cada uno de los momentos. Y los testigos protegidos y otros operadores de justicia, ¿qué sucede? Me parece ilógico de que como testigo vaya a ser abandonado a un pueblo donde él es totalmente diferente a la etnia donde está, y se le pasa una pensión de 3,000 quetzales. 3,000 quetzales. ¿Podrá vivir una persona? Y razón por la cual regresan y muchas veces son asesinados, porque ya prestaron la colaboración y son totalmente abandonados. Y estos dos elementos son una fortaleza para el Ministerio Público. Estos dos elementos, víctima y testigos, deben de ser protegidos y acompañados en todo el proceso, y no solo cuando se termine la sentencia, porque no digamos cuando se termina la sentencia ya se olvidaron de todo el mundo. Deben de estar acompañados, y miramos esa falencia. Perdón por... Observamos también, señores comisionados, un Ministerio Público que no está produciendo la información confiable para toda la ciudadanía. ¿Y por qué decimos que no produce la información confiable? Porque miremos todas las memorias de labores de todos los fiscales. Todas las memorias de labores establecen que la impunidad ha bajado, que la impunidad ha disminuido, que la cantidad de sentencias las hemos logrado equiparar de conformidad con las denuncias. ¿Cuál es la percepción de la sociedad? ¿Cuál es la percepción de nosotros como abogados? ¿Ha bajado la criminalidad? No. Entonces creo que el Ministerio Público debe de ser objetivo y realista con lo que está sucediendo. Si las cosas las estamos haciendo mal, debemos de decir que las cosas están mal por este y este motivo. No podemos disminuir la impunidad a base de procedimientos como lo es encontrar salidas alternativas sin llenar los requisitos establecidos en la ley para un procedimiento abreviado, para una solución alternativa al conflicto.
No podemos dejar por un lado de nuevo a la víctima, porque muchas veces se desestima la denuncia presentada y la víctima ni siquiera se enteró de esta situación. No tiene un acompañamiento en este sentido y lógicamente si ingresan 10,000 denuncias y de esas 10,000 denuncias quitamos por procedimientos alternos 7,000, lógicamente la impunidad está bajando. Estos son datos falsos. Y sobre todo porque yo no estoy ni siquiera platicando con las víctimas para que ellos me digan, mire, estoy de acuerdo en la resolución de este conflicto. Entonces creemos que eso también debe de arreglarse. Encontramos un ministerio público sin capacitación. Que lo interrumpa. Vamos a pasar ahorita a la ronda de preguntas de los comisionados. Gracias. Licenciado Méndez, me llama la atención la afirmación que usted hace que el Ministerio Público ha mejorado las estadísticas afirmando que ha disminuido la impunidad utilizando procedimientos alternos que desembocan en una desatención de la víctima. Me gustaría que brevemente me explicara a qué se refiere. Bueno, de conformidad con la ley establece procedimientos de solución de conflictos alternos. Pero en cada denuncia hay una víctima y hay un sindicado. Las denuncias ingresan por la vía de la Oficina de Atención Permanente y esta persona analiza, sin hacer una investigación, ella o su equipo analizan si esta denuncia es un hecho constitutivo o no constitutivo de delito. Vienen, lo analizan supuestamente ellos, sin hacer ninguna investigación, y de ahí lo desestiman o lo mandan a archivar. Muchas veces también, ese es el peor procedimiento que se utiliza, porque creemos que la unidad de atención sí debería de hacer una investigación previa de esos elementos. No debe de ver solo papeles, sobre todo que estamos en un proceso acusatorio. ¿Sí? Muchas veces, con el respeto que me merecen, muchas veces no controlan los términos financieros, bancarios o contables dentro de una denuncia, porque normalmente todos los abogados no tenemos esos conocimientos. Entonces, muchas veces son delitos financieros, y delitos financieros grandes, donde las víctimas han sido entidades bancarias, entidades financieras del Estado, y sin embargo se desestima. Y de entradita, la segunda fase es cuando también vienen y la mandan a la Fiscalía Metropolitana, y esta Fiscalía tampoco realiza la investigación. Lo único que hace es llamar para ver si ratifican su denuncia o no, y de ahí toman la decisión de desestimarla. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocen los términos de esa demanda. Muchas veces hemos estado acostumbrados que los delitos son única y exclusivamente muerte, lesiones y delitos patrimoniales. Entonces desestiman las denuncias. Pero le estoy hablando de delitos financieros, pero hay infinidad de delitos de lesiones, de robos, de apropiaciones, en los cuales también se lleva el mismo procedimiento y son desestimadas. Muchas gracias, presidente. Licenciado William Méndez, ¿qué haría usted concretamente en cuanto a la capacitación de los fiscales para una mejor especialización, como lo comentaba? Nosotros creemos que el Ministerio Público debe de estar conformada por fiscalías de sección debidamente especializadas en todos y cada uno de los temas. Óigase, delitos contra la vida, delitos económicos, los delitos no tradicionales,
hoy por hoy, que son los más fuertes y están afectando a la ciudadanía. Estas fiscalías deben de especializarse y ver el perfil de todos y cada uno de los fiscales que le integren y empezarlos a especializar desde parvulitos dentro de la fase de investigación, dentro de la especialización que van a tener, hasta obtener prácticamente su doctorado. Ellos deben de trabajar con un equipo multidisciplinario. Hoy el Ministerio Público no debe de estar conformado únicamente por abogados. Si bien es cierto, hay auditores, pero no deben de haber solo auditores. Deben de haber cualquier clase de profesión que nos pueda ayudar a colaborar en la investigación de todos los delitos no tradicionales y de crimen organizado. Entonces, se deben de formar estas fiscalías, y lo que es importante, lo considero porque lo he sufrido en carne propia, que en una fiscalía, en un año me cambiaron 12 fiscales, uno por mes. Imposible conocer un proceso de esa naturaleza o darle avances. Entonces, creemos que debe de estar la estabilidad del fiscal, y ahí es donde entra la carrera del fiscal, que debe de tener controles. Debemos de ver las características de él, si funciona dentro de esta fiscalía, prepararlo, y no prepararlo para cualquier curso que nos mande. No, hay que prepararlo dentro del área y especializarlo con un equipo multidisciplinario, doctor. Señor Reyes, del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, señor presidente. Licenciado William Méndez. En el tema presupuestario del Ministerio Público, no sé si usted tiene alguna información de lo ejecutado en el año 2013 y cuánto es lo que se le ha asignado a dicha institución. Y por otra parte, dentro de su exposición usted hace referencia de que el Ministerio Público tiene planes estratégicos, pero que no están debidamente actualizados. ¿Tiene usted conocimiento cuáles son esos planes estratégicos? Y la tercera pregunta, usted como abogado litigante y siendo fiscal general, ¿cómo podría integrar a los abogados litigantes dentro de una política criminal integral? Gracias. En cuanto a su primera pregunta, sí tenemos conocimiento que el Ministerio Público no ha ejecutado su presupuesto. Creemos que sí estamos padeciendo de falta de recursos económicos para promover los recursos humanos. Deberíamos de tener prácticamente un grupo financiero que maneje bien esta situación. El presupuesto, si bien es cierto, a veces tiene retrasos por la aprobación dentro del Congreso. También es cierto que debemos de hacer un análisis y una planificación para que estos atrasos dentro del Congreso no nos cierren la puerta. Entonces, el equipo financiero que debe de tener el Ministerio Público debe de prever estos imprevistos para no tener ese problema de no ejecutar y perder los fondos y que se vayan al fondo común. Estos fondos y los ingresos y el presupuesto que tiene el Ministerio Público, más de 100 millones, es suficiente para echar a andar la maquinaria de la investigación. Pero si no se ejecuta, ya es responsabilidad nuestra como fiscal general y de nuestro equipo financiero. Los planes estratégicos que tiene el Ministerio Público son los que dije y mencioné hace un rato, que precisamente los planes son lograr establecer quiénes son los que cometen los hechos delictivos. Pero un plan estratégico no se termina con una sentencia condenatoria. Un plan estratégico debe de estar dirigido dentro de una política criminal de persecución que no debe de perseguir únicamente la persecución penal, la punición del delito, sino que debe de ir más allá dentro de esa estructuración del Ministerio Público, que es la prevención del delito. El Ministerio Público per se debe de ser la entidad que debe de estar generando las políticas públicas de criminalidad para contrarrestar el crimen organizado. Ahora, en cuanto a los abogados litigantes, para que puedan participar dentro
Lógicamente, tenemos la ley orgánica del Ministerio Público y nos exige ciertos requisitos, aunque también establece que en muchas ocasiones puede contratar abogados especialistas en un tema y contratarlos única y exclusivamente para un tema, pero no se puede más. Ahora, lo que sí se puede hacer es pedir la colaboración de la ciudadanía, de asociaciones, para que puedan colaborar con el Ministerio Público, dando ideas, generando mecanismos en los cuales, de una forma asociada, el Ministerio Público con toda la sociedad guatemalteca pueda trabajar en bien del Estado de Guatemala. Licenciado Ortiz, miren, ya como estamos sobre el tiempo, le rogaría que las preguntas fuesen directas, que exijan para que las respuestas sean también directas y muy pertinentes. Licenciado Ortiz, de la Derecho de la USAC. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente la política laboral que usted implementaría en el Ministerio Público. La política laboral que usted implementaría en el Ministerio Público. Bueno, la política laboral, lógicamente se respetarán todos los derechos laborales, se respetará definitivamente la carrera del fiscal. Y aquí hay un elemento importante que me llama sumamente la atención. El tema de que dentro de la política laboral anterior no se pudieron destituir a fiscales corruptos porque supuestamente el Consejo no estaba integrado. A mí me llama sumamente la atención que el licenciado Edgar Lemus, que fue candidato en el periodo pasado, fue nombrado por el Congreso y es un integrante. Y los 3 integrantes del Ministerio Público, representados por los fiscales, también fueron electos y fueron nombrados, es decir, habían 4 representantes. Y la ley orgánica dice que con 4 representantes, más el que la preside, que es el fiscal general, puede ejecutar todas las resoluciones y recursos que ante ellos interponga. Es decir, para mí, creo que el Ministerio Público, de conformidad con la ley orgánica, sí debió de haberse integrado y generar desde ahí, porque es el fiscal general con el Consejo del Ministerio Público los que generan la política laboral del Ministerio Público. Licenciado Montúfar, Universidad Mariano Gálvez. Gracias, licenciado Méndez. Usted mencionó la importancia de la capacitación. Yo le quisiera preguntar qué áreas considera usted que deben recibir capacitación en el Ministerio Público y qué clase de capacitación. Doctor, tal y como lo mencioné al doctor Cabrera, es precisamente la especialización en los temas de las figuras delictivas establecidas. Creo que debería existir una fiscalía dedicada a la vida, y esa Fiscalía de la Vida debe de darle toda la capacitación a sus miembros para que tengan la capacidad de respuesta y de defensa de sus intereses ante un debate. Si son delitos no tradicionales, trata de personas, tráfico de influencias, megaproyectos, deben de ser capacitados desde el punto de vista financiero. No es lo mismo que un abogado que no conoce los temas financieros vaya a hacer una defensa a un tribunal. Entonces, desde ese punto de vista creemos que la capacitación debe de ser de conformidad a la fiscalía en la cual se integre. Y eso es lo que pensamos nosotros, formar fiscalías especializadas en ese tema, en cada una de las figuras delictivas, vida, económicos, así en ese sentido. Jari Méndez, Universidad del Istmo. Licenciado, buenos días. Yo quisiera que brevemente se refiriera a algunos de los señalamientos que le han presentado. Usted ha evacuado sus pruebas de descargo, sin embargo, considero importante que nos haga un relato de los señalamientos que se le ha hecho por parte de la sociedad civil. Muchas gracias por esa pregunta, licenciada. Y efectivamente, lamentablemente he recibido algunos señalamientos, pero lo importante
Le digo, bueno, todos tienen derecho a hacer señalamientos, pero los mismos deben de ser acreditados. Pero lo más importante de estos señalamientos es que me señalan por mi ejercicio profesional, por haber ejercido el derecho de defensa, el derecho constitucional de defensa y del principio de inocencia. Cuando he sido contratado, lógicamente como abogado, tengo que realizar todas las gestiones necesarias en intereses de mi patrocinado. Entonces, todos los tratados desde la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos, óigase, Pacto de San José, el de derechos civiles y políticos, en su artículo 8, apartado 1 y el artículo 10 y 14 de ambos, establece como garantías constitucionales mínimas el derecho de defensa y el principio de inocencia. Y dentro de las instituciones que en determinado momento me hacen los señalamientos, se encuentra precisamente el Instituto de Derechos Comparados, en los cuales me señala haber defendido a X o Y sector. Pero sin embargo, dentro de los documentos que presenté, está ese documento presentado por ellos, cuál es el debido proceso. Y ellos mismos señalan que el derecho de defensa y la defensa técnica son derechos constitucionales que nadie puede violentar ni rebajar la defensa. Me señalan también que solo defiendo militares dentro del ejercicio profesional. Gracias a Dios me contratan por la capacidad que he tenido para acusar, porque no he sido únicamente abogado defensor, he sido acusador. Quiero decirle que al inicio del proceso acusatorio he sido de los abogados que iniciamos los procesos en contra de las bandas de secuestradores. Tengo más de 10 bandas de secuestradores condenados, y ahí salieron Madres Angustiadas, FAS, y colaboré con ellos para lograr detener a estas personas y meterlos a la cárcel. Pero me señalan el tema de las 2 R's, que presenté demasiados recursos de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, presenté bastantes recursos de inconstitucionalidad, ni siquiera el 5% de esos recursos de inconstitucionalidad fueron declarados sin lugar. Y es más, me da la razón, porque obliga al juez a realizar lo que nosotros habíamos solicitado, solo que era una sentencia interpretativa. Y me condenan a la multa de 1,000 quetzales por cada recurso. Pero los que señalan no mencionan y dicen que me dedico solo a defender, y en 27 años, solo en un caso defendí a estas personas. Pero importante es señalar que también desde 1997 se inició la averiguación e investigación contra la desaparición de Fernando García, un líder estudiantil, presidente de la AEU, que fue desaparecido. Yo fui el abogado querellante, el abogado director. Está la prueba y la sentencia condenatoria, mediante la cual logré, acompañando al Ministerio Público, diciéndole dónde deberíamos de investigar. Fuimos al archivo de la Policía Nacional, hicimos un grupo importantísimo, incluso con la Fundación MAC, para poder establecer los hechos criminales. Y fuimos al fondo. Entonces, el derecho de defensa es para todos, no es solo para un sector de la sociedad. La Constitución Política, la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los guatemaltecos somos iguales. Todos los guatemaltecos somos iguales. Me señala una asociación de transportistas de que defiendo a otra asociación que es corrupta y que los procesos no caminan o se pierden porque yo estoy ahí. Pero yo no soy el investigador, yo no soy el Ministerio Público en esos temas. Es el Ministerio Público el que realiza esa investigación. Si dentro de la denuncia que presentaron estos transportistas
no se estableció un hecho delictivo. Y déjeme decir que esto pasó a la Fiscalía Metropolitana, por queja de ellos se fue al crimen organizado estableció que no había nada, se fue a la Secretaría General del Ministerio Público y estableció que no había nada. Regresa y se desestimó, adjunté dentro de los medios de prueba precisamente la desestimación de dicha denuncia. Es así también que dentro de algunos juicios civiles, que llevo pocos porque no me da tiempo, también son declaradas con lugar las excepciones interpuestas. Yo soy abogado, no soy parte. Me sindica también del tema de me señalan el tema de Alca Benker. Alca Benker, yo fui abogado de él 5 años. 5 años antes de que se le vinculara a él a un proceso. Tengo aquí el memorial presentado, en el 2008, es decir, sí, prácticamente 4 o 5 años, donde él mismo, por no convenir a sus intereses, renunciaba a mi defensa. Hay un señalamiento también del alcalde de Puerto Barrios, señor Mario Chigua, que le tengo mis respetos. Él comparece a mi despacho a solicitarme la defensa por recomendaciones. Le dije que no podía por ser un tema que estaba en Puerto Barrios y no podía darle la atención necesaria para llegar a Puerto Barrios. Insistió, me visitó varias veces y definitivamente llegamos a un acuerdo en el cual le dije: yo únicamente puedo recomendarle a una persona y asesorarla desde el punto de vista constitucional si ese fuera el tema. Él aceptó eso. Y así fue como, en ese caso, el licenciado Mario Hernández llevó el caso en Puerto Barrios. La plática la sostuve solo con don Mario Chigua y posteriormente los hijos que no tenían conocimiento, que no vivían con él, se molestaron cuando vieron que dentro de el expediente no aparecía mi nombre. Y presentaron efectivamente una denuncia en mi contra. Posteriormente vino don Mario Chigua, la desestima porque había sido inconsultamente. Se le rechaza posteriormente dicha solicitud por no ser parte dentro del proceso y vienen los hijos, hablan ya y se aclara la situación y ellos desestiman el caso, es decir, quedó en una desestima. Entonces, tenemos el tema de las R's, que les digo, demuestro mi independencia y criterio precisamente porque me están contratando para defender un tema y después me contratan para el otro y lo hago con profesionalismo. Con el tema de los transportistas, me han contratado, defendí, lo hice de conformidad con la ley, son resoluciones que se encuentran firmes, no han sido ni siquiera impugnadas. Con el tema de señor Chigua, y aquí están los medios de prueba, y está el expediente, incluso el informe dice ya desestimada, pero no sé por qué motivo, si fue desestimada en el 2005, 2006, todavía lo sacan a relucir. No sé qué otro temita por ahí. Bueno, yo creo que llegamos aquí esta. Hay 2 intervenciones todavía. Está el licenciado Argueta. ¿Sí? Y solo quería tal vez agregar un poquito en el tema de los derechos humanos, porque supuestamente no trabajo absolutamente de nada para los derechos humanos. Y está demostrado el caso de Fernando García, pero aparte de eso soy miembro del International Bar Association y soy benefactor de la fundación que ayuda a los derechos humanos, tal y como lo demuestro con esta carta de la International Association Bar. Sí, buenos días, licenciado. Una pregunta muy concreta para una respuesta igualmente concreta. Si usted fuera electo fiscal, ¿usted continuaría con el actual modelo de gestión penal? No, definitivamente nosotros cambiaríamos ese modelo de gestión penal. El Ministerio Público no puede subsistir de esa forma. Creo que si mantenemos ese modelo definitivamente de investigación y acusación independiente y dividida, el Ministerio Público estaría fracasando. Escobar Menaldo. Muchas gracias. Por motivos de tiempo ya no se abordó el tema de la independencia de criterio. La verdad es un asunto muy importante y lo traigo a colación en relación a una de las denuncias presentadas en las cuales pues a usted se le relaciona con un partido político.
Quisiera saber su opinión en relación a eso. Definitivamente no pertenezco a ningún partido político, no he pertenecido nunca a ningún partido político. Dentro de los medios de prueba que presenté está el informe del Tribunal Electoral. Nunca he pertenecido ni he participado a partidos políticos. Muy diferente es que pida en determinado momento mi asesoría, mi consejo legal. Es muy diferente, como abogado independiente, tengo todo el derecho de prestar esa asesoría cuando se me solicita y lo he hecho no hoy, mañana ni pasado, no, que siempre lo hago cuando se me solicita. Y le digo que la independencia de criterio, a pesar de que sea nombrado por el presidente de la República, porque así lo establece la ley, no hay otro mecanismo, esto no quiere decir de que uno debe de depender única y exclusivamente de lo que ordene el señor presidente. Fiscal general única y exclusivamente está supeditado a la Constitución Política de la República, a las leyes ordinarias, a la transparencia en sus actos y a la fiscalización en sus actos. He demostrado durante todo el ejercicio profesional mi independencia, no me he dejado, ni he claudicado, ni he doblado rodillas ante cualquier amenaza cuando defiendo algo. Hablo desde el momento cuando empezamos a defender a las bandas de secuestradores, que eran grandísimas. Ningún abogado se animaba a llevar las acusaciones, mucho menos a tener la representación de las familias. Nosotros lo hicimos, ¿sí? Muchos secuestros han sucedido en áreas donde existía demasiado conflicto. Óigase, el área de Santa María de Jesús. Ninguna asociación pro derechos humanos se acercó a colaborar con estas familias que fueron secuestradas, sin embargo ahí estuve colaborando con ellos. Entonces, he demostrado mi independencia porque el abogado, con todo el respeto que me merece, no tiene ideologías políticas. El abogado es defensor. Y hay un principio que tienen los jueces norteamericanos que dice que se haga justicia aunque caiga del cielo. Lo que quiere decir en buen chapín, como lo diría yo, que la justicia se aplica no importando quién se tenga que juzgar y condenar siempre y cuando sea culpable. Pero cuando no se es culpable y se trata de conseguir una sentencia condenatoria, estamos cometiendo y convirtiéndonos nosotros mismos en delincuentes. Razón por la cual sí mantendré esa independencia de criterio, como lo he demostrado durante estos 27 años de carrera profesional. Licenciado René Méndez, terminamos aquí su entrevista. Le agradecemos su asistencia. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo dejo la hojita por aquello que no me certifiquen lo conducente. Sí. Digo, de veras, con autorización. Agua sí me la llevo. Agua sí me la llevo.